Romanos 12:2. Dice, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable o lo que es grato y lo que es perfecto. Romans 12:2 says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good, acceptable, and perfect." Amen. Señor, te damos gracias por tu palabra Heavenly Father, we give you thanks for your word, y creemos que tu palabra es viva para nosotros and we believe that your word is life to us, y que tu palabra va a ser un cambio profundo en nuestros corazones. and that your word will make changes in our life. En el nombre de Jesús te damos gracias. In the name of Jesus, we give you thanks. Recibe la gloria Receive the glory y la honra, Señor, and the honor, Lord. en Jesucristo. In Jesus Christ. Amén. Amen. Una vez más, qué bueno que están aquí, qué bueno que I'm glad that you're here today. pudieron llegar hoy Glad you were able to make it, a pesar de la tormenta. even though there was a rainstorm. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender One of the things that we need to learn, es que hemos sido formados y criados, that we've been formed and made, fuimos preparados we were prepared for, según el ambiente y según nuestra cultura. depending on our environment and our culture, Fuimos diseñados we were designed para no tener éxito to not have any kind of success y para no tener abundancia. and to not have abundance. El sistema anti-Dios The system anti-God, es un sistema que está diseñado para oprimir. it's a system that is made to oppress you. El sistema anti-Dios es un sistema que te roba la oportunidad. The system anti-God robs you of the opportunity. Entonces, nosotros hemos sido formados en ese sistema. And we were formed in that system. Es decir, crecimos en un sistema anti-Dios. We grew up in a system anti-God. Latinoamérica está llena de un sistema anti-Dios. Latin America is a system that is anti-God. Es un sistema de tradiciones, historias, donde realmente Dios no es el principal protagonista. It's a system where there's a lot of traditions that are anti-God, where God is not the main God. Hay cosas de nuestra cultura que no son tan malas. There's some things of our culture that are not bad. Es decir, que no son buenas, They're not good, pero no son malas. but they're not bad. Es decir, no nos benefician, They're not beneficial, pero tampoco nos hacen daño. but they don't harm us. Pero hay cosas de nuestra cultura But there's some things in our y culture cosas en las cuales nosotros crecimos and some things that we were raised on que son malas, that are bad, que son anti-Dios. that are anti-God. Y que no solamente son anti-Dios, They're not just anti-God, sino son antipersonas. but they're anti-person. Es decir, lo más importante no es la persona. The most important thing is not the person. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Let me make a parenthesis here. Yo no sé si usted se da cuenta que aquí la gente demanda por lo que quiera. I don't know if you've noticed, but here you could get sued for anything. Y la gente exige que lo traten bien. And people here want you to treat them well. Aquí cuando uno va a cruzar la calle, Here, when you're about to cross the street, en los mejores casos, los carros se deben detener. the car should stop. Yo he ido manejando I've been driving before, y veo que alguien va caminando con su teléfono. and I see someone walking Y with their phone. Ni cuenta si viene un carro o no. They don't notice if any car's coming Porque las personas son importantes. because people are important. Igual que cuando te atienden en los hospitales o en los lugares, Same way if you go to a hospital or other places, procuran de que tú sepas que tú eres una persona importante. they want you to know that you're an important person. Por eso se respetan los derechos humanos. That's why there's human rights. En Latinoamérica, In Latin America, yo no conozco todos los países de I Latinoamérica, don't know all of the Latin American pero he countries, estado en muchos de ellos. but I've been to many of them. Y usted va a cruzar la calle And if you're going to cross the y usted street, tiene que cuidar su vida. and you need to take care of your ¿Por life, qué? Porque Why? usted va a cruzar la calle y los carros no le importa quién va pasando. because you're going to cross the street and the cars don't care who's passing by. Y allá dicen, si lo atropellas es mejor que lo maten, no lo dejes vivo para que no pagues tanto. They say over there, if you're going to run them over, you might as well kill them, because if not, they're more expensive if you run them over. Porque el ser humano no es tan importante. Why? Because a human being is not that important. Y eso tiene que ver con la mentalidad. And that has to do with mentality. Entonces, la mentalidad The mentality, que nosotros, con la que fuimos formados, the ones we were formed with, algunas de esas cosas son una maldición. some of those things are curses. Algunas de esas cosas no son buenas. Some of those things are not good. Pero el plan de Dios, But the plan of God, Dios hizo un plan bueno. God made a good plan. Y el apóstol dice
que cuando tú cambias tu forma de pensar, The apostle says when you change your way of thinking, y va a cambiar tu forma de vivir. your way of life will change. Y vas a descubrir And you're going to discover lo que es bueno, what is good, lo que es bueno, what is good, lo que es agradable what is good to God, y lo que es perfecto. and what is perfect. Es decir, que el plan de Dios para nosotros The plan of God for us es que recibamos cosas buenas, is that we receive good things, que vivamos en un ambiente bueno, that we would live in an environment that is good, en un ambiente agradable in an environment that is good, y un ambiente perfecto, que quiere decir maduro. an environment that is perfect, that is mature. Dios en Jesús, Jesus in God, God in Jesus, okay, Dios en Jesús God and Jesus construyó constructed or la built plataforma a platform para que nosotros viviéramos bien. so that we would live good, live well. Jesús se Jesus hizo maldición. became a curse. Él se convirtió en la maldición He became a curse para los que crean en Él, so that those who believed in him no vivan bajo maldición. wouldn't live under the curse. So, el punto aquí es The point here is que Dios diseñó el plan that God designed a plan para que los que creyeran en Él, for those who believed in que him, entraran al reino, that those who would enter the kingdom tuvieran una buena vida. would have a good life. Entonces, y uno dice, bueno, pero ¿por qué yo no estoy viviendo una buena vida? And you might ask yourself, why am I not living a good ¿Por qué life? todavía estoy enfermo? Why am I still sick? ¿Por qué todavía padezco en mis cuestiones económicas? Why do I still lack financially? Déjeme de hacer otros paréntesis aquí, Let me make a parenthesis porque here. posiblemente hay gente que no está pasando hambre. Maybe there's some people here that are not going through hunger. Pero el plan de Dios para nosotros But the plan of God for us is era que fuéramos cabeza de naciones. that we would be the head over nations. Amén. Amen. ¿Sí? Que fuéramos cabeza y no cola. That we would be the head and not the tail. ¿Sí? Que nosotros estuviéramos siempre encima y no estuviéramos debajo. We would always be on top and never beneath. Así piensa Dios de usted. That's what God thinks of you. Cuando Dios lo ve a usted, When God sees you, Dios dice, yo quisiera que tú estuvieras a la cabeza de When- Sugar Hill, when God sees you, he says, I would love for you to be the a head la of Sugar cabeza Hill de Beaufort, or the head of Buford. que tú fueras un gobernante o una gobernante o que estuvieras en una buena posición dentro de la ciudad. That you would be a governor or in a high position within the city. Pero el sistema nos dice a nosotros But the system tells que tú eres us un inmigrante. that you're an immigrant. Maybe no tienes papeles. Maybe you don't have O el papers. gobierno no te deja. Or the government wouldn't O es let que you. tu color de piel no es tan clara como para gobernar. Or maybe your skin color is not that light. Pero Dios no ve nada de eso. But God doesn't see any of that. Dios no ve ningún color. God doesn't see color. Dios no ve ninguna edad. God doesn't see age. Dios no ve ninguna raza. God doesn't see Él race. dice, la gente que entra a mi reino The people who come into my es kingdom, gente para ser cabeza. those are the people that were made to La be gente head. que entra a mi reino The people who come into my es gente kingdom para gobernar. are people to govern. Ahora uno dirá, bueno, pero ¿por qué yo no recibo todas esas cosas You tan might buenas que ask usted habla? yourself, why don't I receive all those good things that you Es talk donde el about? pasaje que leímos. That's where the passage comes El in that we just apóstol read. dice The apostle said, que la forma para que cambie tu vida, so that your life will change, para que cambie tu estilo de vida, so your way of life would change, tú necesitas cambiar tu forma de pensar. you need to change your way of thinking. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Dentro de usted Inside of you vive Dios. it lives God. A veces eso cuesta entenderlo. Sometimes that's hard to Dice, understand. ¿Cómo es posible How is it possible que el creador del universo that the creator of the viva universe dentro de mí would live inside of me y todavía estoy tan fregado? and I'm still not doing well? La Biblia enseña The Bible teaches, que usa una frase, dice, este tesoro está en vasos de barro. he uses a phrase where he says this treasure is inside clay, Es decir, vases of clay. el vaso The glass, the vase era como una especie de cántaro, no sé cómo lo dicen en los diferentes países. was like una, a water una vasija, jug. un porrón, no sé, algo que es de barro, de It was lodo made out of cocido. clay, Pero adentro hay un tesoro. but inside there is a treasure. Eso es lo que enseña la Biblia, que nosotros somos el barro, The Bible teaches us that we are the pero clay, lo que está dentro de nosotros es un tesoro. but what is inside of us is a treasure. El punto es que el tesoro no sale. The point is the treasure doesn't come out. El punto es que el tesoro está atrapado. The treasure is trapped. Entonces Dios sí vive dentro de nosotros, So God does live inside of pero us, está atrapado dentro de nosotros but he's trapped inside of us porque Él necesita la combinación nuestra o la Because ayuda nuestra he needs a combination of our help
para que él pueda operar so that he could operate, o para que el tesoro salga or so that treasure could come y se out dé a conocer. and it's known. Si el tesoro no sale, If the treasure doesn't come out, entonces Dios no se puede revelar. then God cannot be revealed. La Biblia habla en un pasaje, dice The Bible talks about in que el scripture hombre the man o el ser humano or the human being del buen tesoro de su corazón of the good treasure of his heart abre su ¿cómo se dice? Las piezas de donde se guardan los tesoros. Cofre. Baúl. Abre su cofre o su baúl de tesoro The Bible says that the man will open up his treasure box, y de ahí saca cosas buenas o cosas malas. and out of there he either takes out good or bad things. La Biblia enseña y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. The Bible says that out of the abundance of the heart the mouth speaks. Cuando usted vive cuando usted saca cosas con sus palabras dice cosas, es lo que hay en su corazón. When you speak, that is what's in your heart. Pero su corazón no es su espíritu. But your heart is not your spirit. Su espíritu es perfecto en Cristo Jesús. Your spirit is perfect in Así Jesus que Christ. usted So usted realmente no es lo que usted ve en el espejo. you are not what you see in the Cuando mirror. usted se para en la mañana y ve esa belleza que usted When ve en you la look in mañana. the mirror and you see that Y beauty, cuando va a cepillar esos diamantes que tiene por diente when en you're la about to mañana. brush your diamonds in the morning, Ese no es usted. that's not you. Esa es la casa donde usted vive. That's the house that you live in. Usted está dentro de ese cuerpo. You are inside that body. Cuando usted ve esta hermosura que usted ve, This beauty that you see, no soy yo, it's not me. es mi casa. It's my house. Yo vivo aquí adentro. I live inside Por here. eso cuando una persona That's why when a person se fallece, dies, usted ve que es un cuerpo inerte, que ya there's a body there, but it's nada empty. hace, It doesn't do anything porque la persona ya no está ahí. because the person is no longer there. Ahí no hay una persona, There is no longer that ahí person. hay un cuerpo. There is a body. Tanta gente que no entiende esto, There's people that don't understand bien this. fácil. It's very la easy. persona ya se fue, The person left already. abandonó su cuerpo. They abandoned their body. So, que realmente la persona So in reality, the person no es ese cuerpo. is not that body. Vivía en ese cuerpo. They lived there. Esa persona se fue para un lugar. That person went to a place Me estoy yendo por un camino más profundo. Esa persona se fue o a la vida eterna, to either their eternal home in heaven, a life, a eternal life. eternal life, Yeah, that one is a good one. O a la condenación or eterna. condemnation forever. No quisiera irme, pero me gusta la idea. I wouldn't like to go there, but I like the idea. La condenación eterna The condemnation forever, es eternal. estar por siempre lejos de Dios. It's forever away from God. Es decir, que no hay una forma de acercarse a Dios. There isn't a way for you to become close to God there. Y la vida eterna And your eternal heaven es estar por siempre con Dios. is to be forever with God. Entonces, el plan de Dios para nosotros So the plan of God for us era que nosotros estuviéramos con Él por siempre. is so that we would be with Him forever. Pero estando en vida, But being alive, viviendo en esta casita de carne y hueso, living in this body of flesh and bone, nosotros fuimos diseñados para vivir bien. we were designed to live well. Si viviéramos conforme al Espíritu. If we live according to the Spirit, Ese fue el diseño de Dios. that was the design of God. Entonces Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, Paul, in the book of Romans, chapter 8, says, hace una exclamación. he makes an Dice, exclamation. Soy un miserable. I am miserable. Dice, soy un miserable. I am miserable. No porque él se sintiera menos que las demás personas, Not because he felt less than others. sino porque dice, hay algo en mí que quiere hacer lo bueno, He said, there's something in me that wants to do things well, pero hay algo en mí que también quiere hacer lo malo. but there's something in me that wants to do things Es bad. decir, tengo un pleito dentro de mí. I have a fight, a battle within me. Pero el mismo apóstol, But the same apostle en otro capítulo, in another chapter dijo, says, cambia tu forma de pensar, change your way of thinking. cambia tu manera de pensar Change your way of y thinking, tu vida va a cambiar. and your way of life will change. Entonces, de parte de Dios, From God, en la cruz del Calvario, in the cross, la Biblia dice, the Bible says, todo está cumplido. everything has been Es completed. decir, he hecho todo para que tengas una nueva vida. I have done everything so that you could have a new Ahora life. nos toca, entonces el apóstol dice, despojaos. Now the apostle says to be released. Y la frase despojado And the phrase released quiere decir, se podría interpretar como
quítate la ropa violentamente. we could interpret it to remove your clothes violently, Quítate cosas de encima, pero con violencia. to take away things from you, but violently. Y hay gente que hasta que uno no entiende este principio, Until you don't understand this principle, uno vive, y cuando él dice que se quite When he's- despojado del viejo hombre, when he says to be released from the old man, está tratando de decirte what he's trying to tell you que te quites de encima, is to remove from que yourself quites la conducta the conduct de esa persona que no tiene a Dios. of that person who does not have God. De esa cantidad de cosas que aprendiste en tu cultura. To remove from yourself all those things that you learned from your culture. Esa cantidad de cosas que aprendiste por tradiciones. All those things that you learned because of tradition. Tienes que quitártela con violencia. You have to remove that stuff with Y entonces violence. vestirte And then you have to dress yourself de la nueva persona of the new person que entiende los principios y los valores del reino. that does understand the principles of the kingdom Creado según Dios. that God himself created. Entonces vas a empezar a cambiar conductas. You're going to start to change your conduct. Vas a empezar a cambiar actitudes. You're going to start to change attitudes. Entonces ya tú vas a empezar a ver cómo la Biblia habla acerca del matrimonio. Then you're going to see what God says about marriage. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? What does God say about the man? ¿Cómo es la conducta cómo debe ser la conducta del hombre según la Escritura? What is the conduct of a man according to Scripture? ¿Cómo debe ser la conducta de la mujer según la Escritura? What is the conduct of a woman according to ¿Cómo es la Scripture? conducta tuya con respecto a tu relación a las finanzas según la Escritura? What is your conduct according to the Bible about your finances? ¿Cómo debo yo comportarme con respecto a mis finanzas según lo que la Biblia enseña? How should my reaction be to my finances according to what the Bible Mire, says? Hay algo tan sencillo There- como la salud, There's something so simple like health que no es tan sencillo de that verdad. maybe isn't that Pero simple. La Biblia habla en los libros de Deuteronomio, The Bible talks about in Deuteronomy, Levíticos, por allí, in Leviticus, dice que no, ciertas clases de animales que no deberíamos comer. there are certain kind of animals we should not eat. Dice, no es obligatorio, tú puedes comer lo que tú quieras. It's not by force. You could eat whatever you Pero want. cuando tú cambias tu mentalidad, But when you change your way of thinking, hay cosas que tú no comes. there's things that you won't eat. ¿Por qué? Porque Why? la Biblia recomienda que no la comas. Because the Bible's recommending that you not eat it. Pero cuando tú vas a la ciencia, But when you go to science, te das cuenta por qué no se comen esas clases de comida. you understand why you're not supposed to eat that A mí kind me of food. gustan los camarones. I like shrimp. Yo no le voy a decir que usted no los coma. I'm not going to tell you not to eat them. Pero los camarones But shrimp son los animales are the animals. que comen los desechos marinos. They eat the trash of the sea. Ellos son los puercos del mar, They are the pigs of the sea. los cerdos del mar. They are the pigs of the sea. Y todo lo que todo el proceso de ellos es limpiar. Their process is to clean. Y Dios dijo, no comas esa clase de animales. The Bible says do not eat that kind of animal. Bueno, son sabrosos. But they're enjoyable. El They're puerco es good. exquisito. the pig is delicious. Pero en esas cosas, déjeme decirlo, en esas cosas tan sencillas, And those little things that are so simple, si nosotros hiciéramos caso a lo que la Escritura dice con respecto a ciertos animales, if we would listen to what Scripture says about certain animals, nosotros no tuviéramos ciertos problemas físicos. we would not have certain health problems that are physical. Si nosotros le hiciéramos caso a lo que la Biblia dice con nuestras finanzas, If we would listen to the Bible, what it says about finances, nosotros no tuviéramos ciertos problemas financieros. we would not have certain problems that are Si financial. nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar If we would change our way of thinking, con respecto a cómo tratar a mi esposa, how to treat your wife, pero ponle más drama. how to treat your wife, Ajá. ¿Cómo tratar a mi esposo? how to treat your husband. Okay. So, sí. Yo sé que a veces Sometimes hay gente que no se merece que tú la trates como la Biblia dice. there's some people that don't deserve to be treated like Pero the Bible ¿sabe says. que Jesús vino a cambiar esa clase de pensamiento? But Jesus came to change that way of thinking. Jesús dijo, ¿sabes qué? Oíste que fue dicho. Jesus said, you heard that it was said. Diga conmigo, oíste que fue dicho. Say with me, you heard that it was said. Pero yo os digo, But I say to you, levante su mano y diga cambio. raise your hand and say, change. Si hay algo seguro en este planeta, If there's something sure in this planet, y si hay algo seguro en tu vida, if there's something sure in this planet or in your life, es que en tu vida van a haber cambios. is that in your life there should be change. Y que en tu futuro van a haber cambios. Is that in your future there will be change. Y a veces nosotros no estamos preparados para los cambios. And sometimes we're not prepared for change. Y los cambios son tan incómodos muchas veces. And change could be so unpleasant Y sometimes. cuando tú te vas poniendo más adulto, más difícil es cambiar. And when you become more adult-like, it's harder to
change. Pero Jesús vino y nos dijo, But Jesus came and said, prepárense para el cambio, prepare yourself for change. porque lo más seguro que hay aquí es que todo va a cambiar. Because it's sure that there will be change. No nos gusta. We don't like it. Pero oíste que fue dicho, But you heard that it was said. pero yo te digo ahora. But I say to you today, Antes escuchaste que era ojo por ojo y diente por diente, before you heard that it was eye for eye and tooth for tooth. pero ahora yo te digo que ames a tu enemigo. But today I tell you, love your enemy. Antes podías vengarte. Before you could have Me la vengeance. hace, me la paga. If you did it to me, you pay. Pero ahora dice, no, deja la venganza al Señor. But now it says, leave the vengeance for the Lord. Ey, estos son paréntesis que el primer servicio no se disfrutó, pero This is a parenthesis. ey, la venganza del Señor es seria. The vengeance of the Lord Oh is my serious. God, no. Es seria la venganza del Señor. It's serious, the vengeance of the No, Lord. la venganza no es que estoy enojado contigo y te voy a destruir, Vengeance is not that I'm mad at you and I'm going to destroy you, sino que Dios es justo. but that God is just Y en su justicia, and in his justice, Él le va a dar él va a recompensar a cada quien como se merece. and he will pay back to everyone according to what they deserve. Y en sus planes, And in his plans, la recompensa para ustedes es buena. and the rewards for you is good. No quiero meterme en esa dirección. Pero cuando usted entiende que usted tiene toda la bendición dentro de usted, When you understand that all the blessing of the Lord is diga within amén, you, diga amén, diga, say amen to diga, that. tengo la bendición Say, dentro I de mí. have the blessing of the Lord within me. So, cuando usted asimila eso y entonces usted empieza a conducirse conforme a lo que Dios planificó para usted, When you understand that, then you would conduct yourself according to the plans of God. entonces usted empieza a sacar pensamientos Then you start removing thoughts, y empieza a poner pensamientos and you start nuevos. putting new thoughts. Entonces usted empieza a soltar cosas de su cultura. You start releasing things from your Yo culture. le decía que hay cosas tan tontas, There's some things that are so dumb, incluso de la moda, even of fashion, que la gente es arrastrada hacia cierta moda. where we're dragged towards certain fashion. Bueno, hay modas que no son malas ni buenas, There's some that are not good or bad. ¿sí? Pero hay modas que son muy dañinas But there are some that are very damaging, y muy inclinadas a lo demoníaco. and they're very moved by the demonic. Y entonces nosotros necesitamos saber qué hacer con esto. We need to understand what to do with this. Por ejemplo, ahorita, la semana que viene y toda esta semana, Next week and next Sunday, aquí no se siente mucho, pero en nuestros países es bien marcada la Semana Santa. in our countries, Aquí- it's very noticeable. Aquí uno no se da cuenta. Easter. Aquí uno no se da cuenta cuando llegó el Viernes Santo, sino el domingo. Que, hoy es Easter. Hasta Some el people nombre. here, it's not as noticeable. So, el punto es que en nuestros países la gente hace sus tradiciones y hace sus In our cosas. country, they make their traditions, Pero aquí hay una cosa tan tonta but here there's something that's so dumb, y que hay gente incluso que se frustra si uno no lo hace, and there's people here that get frustrated if you don't do it. que los conejos ponen huevos. That the bunnies put eggs, Es que lay es eggs. hasta absurdo It's observed porque los conejos no ponen huevos. because bunnies do not lay eggs. Entonces, pero hay gente que se frustra por una tradición como esta. But people get frustrated because of this tradition. Y si el pastor predica en contra de eso, And if a pastor preaches ellos against se that, van a una iglesia donde they celebren go que to another church where que it's el conejo celebrated pone huevos. because the bunny lays eggs. Uy, es impresionante. Yo me acuerdo cuando yo iba a las reuniones con la iglesia americana, It's surprising because I remember going to the reunions with the American porque church ellos planificaban su servicio de que la coneja pone huevos. because they would plan their service on the bunny laying eggs. Y yo no, es decir, no podía parar la expresión de mi cara. I couldn't stop the expressions that would come out of my Yo decía, face. discúlpenme, I would say, excuse me. para mí eso es paganismo, For me, that's paganism. no es parte de mi tradición. It's not part of my Y si tradition. fuera parte de mi tradición, tampoco lo aceptara. And if it was part of my tradition, I wouldn't Porque accept yo it no comprendo cómo because I don't ustedes, understand how you, la nación más poderosa del planeta Tierra, the powerful nation, this most todavía, powerful nation, todavía piensan que los conejos ponen huevos. would think that a bunny would lay eggs. Oh, bueno, y deje eso, no solamente eso, sino que It's not just that. después viene el Día de las Brujas. Then there's Halloween. Yo no entiendo I don't understand cómo una iglesia how a church que adora a Jesús that adores al God, Rey de Jesus, Reyes, the King of Kings, puede celebrar can celebrate el Día de las Brujas. Halloween. No. Y hay padres que se han ido de nuestra congregación, There has been parents who have left our congregation que se van porque aquí
Yo no, yo lo dejo, celebren lo que le dé la gana. I let them here celebrate whatever you want. Yo sé que un día le voy a dar cuenta a mi Señor yo. One day I'm going to have to give an account Y to the usted le va a Lord, dar cuenta a su Señor usted. and you as well. Si usted quiere vestirse de bruja, vístase de If you bruja. want to dress up as a witch, go for it. Pero no entiendo But I don't understand cómo gente que profesa el reino de Dios that preach the gospel celebra or say they're lo Christian que es completamente opuesto al reino de Dios. celebrate something that is opposed to the kingdom of God. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo hay gente I don't understand how people que sufre por Santa Claus. suffer because of Santa Claus. Primero y principal, ese señor no existe. First of all, he doesn't exist. Y si existiera, no cabe por la chimenea. And if he existed, he doesn't fit through the Y chimney. menos en el 2020 que todos nos engordamos, ¿no? And much less in 2020 where everyone got So- fatter. ¿Y cómo es posible que la gente piensa How is it possible that people could think que la Navidad tiene que ver con Santa Claus? that Christmas has to do with Santa Claus? Y que yo le decía a este mi hijo, I would tell my son, ¿no? Un día le dije, mira, ¿sabes qué? Yo soy el Santa Claus aquí soy yo, porque yo soy el que compra Santa los Claus regalos. here is me because I'm the one who buys all the Yo tengo gifts. gente, porque en mi país no se celebra Santa Claus del Because todo, in se my celebra el country niño we don't Jesús. celebrate Santa Claus, we El celebrate Baby nacimiento del niño Jesus. Jesús. Y el niño Jesús es el que te trae los regalos. And Baby Jesus is the one who brings you the Oh gifts. my God. Y digo, mira, yo trabajé todo el año I would tell him I worked all year y mi esposa trabaja todo el año. and my wife works all year. Nosotros somos los que te compramos los juguetes. We're the ones that bought you the gifts. Y tú amas más al barbudo aquel And you love more the one who has the que a beard nosotros que fuimos los que nos than us who are the ones who bought the esforzamos gifts. para que tú tuvieras cosas. Eso es injusto. That is unjust. Es injusto hacerle eso a los padres. It's unjust to do that to the Es parents. injusto hacerle eso al padre de familia que provee o a la madre que provee It's unjust to do that to the Porque father or trabajó the todo mother el who año provides because they worked all year para darle to give to y them, entonces le damos el honor a and Santa then Claus. we give honor to Santa Claus. O le damos el honor a un muñequito que supuestamente nace el 24. Or we give an honor to a little doll who was supposedly born on the 24th. Y nuestra tradición, y escúcheme, eso está tan arraizado en nosotros que hay mucha gente que espera el 24 en la noche y le pone el muñequito al nacimiento. There's so many people that are just so deeply with that tradition that ¿En they verdad wait tú to the crees 24th que eso es Navidad? to put that baby Y hay on gente the que se lo cross. toma a pecho. And there's some people that really believe that, and Entonces, it affects them Le deeply. estoy nombrando 3 de las tradiciones These are just 3 of the traditions que nos afecta de that una forma u affect otra. us one way or another. Escúcheme, nosotros no vivimos por las tradiciones del mundo. We do not live because of the traditions of the world. El apóstol dice, The suelta apostle tu said, forma de pensar, Let go of your way of thinking, pero quítatela violentamente. but remove it violently. Y en otro pasaje dice, sean sobrios. Another scripture says, be sober-minded. Lo contrario a ser sobrio The opposite of being sober es ser ebrio. is to be drunk. Es decir, el apóstol dice, no te andes emborrachando. The apostle says, don't be getting drunk. No andes tomando alcohol Don't be drinking alcohol porque el alcohol te pone tonto. because the alcohol makes you Dice, dumb. no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. He says, don't get drunk with alcohol where there is dissension. La disolución que él habla The dissension that he talks es about, que te pones así como que it medio oído makes you kind of out of your mind. y no eres completa, no estás en tus 5 sentidos por lo menos. You're not in your 5 senses. Él dice, más bien, llénate del Espíritu He Santo. says, better yet, be filled with the Holy Spirit. Él está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, When he says, when you are filled with the Holy Spirit, vas a hacer lo opuesto a un borracho. you're going to do the opposite of what a drunk person does. ¿Y qué es lo que es un opuesto a un borracho? Una persona sumamente sobria. So what do they do? They are very clear and sober in their minds. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, And when you're filled with the Holy tú Spirit, tienes otro nivel de mente. you have another level of thinking. Estás lejos de la disolución. You are away from the Porque dissolution empiezas a tener la mente de Cristo. because you start having the mind of Christ. Cambia tu manera de pensar. Change your way of thinking. Y el apóstol dice, el que antes robaba, The apostle said, the ones who used to steal, no robe más. don't steal Es anymore. decir, vete a lo opuesto He said, go the opposite way de lo que la tradición y las costumbres del mundo te enseñan. than what the tradition and the things of the world have taught you. Cuando tú haces eso, When you do that, tu vida comienza a cambiar. your life starts to change. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno dice, ay, Dios mío, cámbiame. I don't know if you've ever told the Lord, Lord, change me. Hay cosas que Dios, yo lo he dicho esto muchas veces, pero hay cosas que Dios no las va a cambiar. There's some things that God is not going to change. Dios no va a cambiar cosas de tu vida God is not going to change things from your que life están en tus manos cambiarlas. that are in your hands to change. Tú vas a necesitar hacer
nuevos hábitos. You're going to have to make new habits. Para hacer un nuevo hábito, To make a new habit, necesitas primero you're going to have to first tener una nueva información. have new information. Después de esa nueva información, convertir esa nueva información en un nuevo pensamiento. You're going to have to make that new information a thoughts, Repetir ese pensamiento. repeat that thought, Meditar en ese pensamiento meditate in that por thought muchos días for many days hasta que se haga un hábito. until it becomes a Y habit. cuando tienes un nuevo hábito, And when you have a new habit, entonces se te transforma en un carácter. then it's transformed into character. Cuando nosotros tenemos una nueva personalidad y nuevas formas de pensar, When we have a new personality and a new way of thinking, nuestra vida cambió. our life has changed. ¿Sabía usted que estamos entrenados para ser pobres? We've been trained to be poor, Incluso teniendo dinero, even if we have money. hay gente que tiene dinero y sigue pensando como pobre. There's people who have money, but their thoughts are still poor. Yo he visto gente que en mi país usamos algunas frases que no las voy a usar. Por eso a veces me quedo así como que... Pero yo he visto gente que tiene dinero, I've seen people who have had money que piensa como pobre. that think like they're poor. Yo tengo un amigo, I have a friend. bueno, no sé si todavía es mi amigo, I don't know if he's still my friend. pero tiene mucho dinero. He has a lot of money, Pero tiene mucho dinero. a lot of money. No, es terrible. Pero llegaba a visitar a los hermanos en los grupos He would come and visit the brothers in the group. y no llevaba nada para compartir. He would take nothing to share. Y uno veía que en el grupo la gente era de poco dinero. He knew that people didn't have money in the group, Y él llegaba comiéndole la comida de ellos. and he would come eating their food, Y no traía nada. and he would never bring Entonces anything. y tú veías que compraba llantas usadas. You would see that he would buy used tires, Y sus zapatos eran muy feos. and his shoes were very ugly. Y es decir, todo lo que usaba, Everything he todo lo que hacía en used, torno a él, everything that had to do with him, mostraba como que no tenía dinero. showed that he didn't have money. Hay dos cosas para eso. There's two things for that. Una, en nuestros países, si enseñas que tienes dinero, One, if in my country you show that you have money, te roban. they rob you. Entonces, la gente vive bajo perfil. But so people live under profile. Dos, Two, su mentalidad realmente, aunque logró conseguir mucho dinero, siguió teniendo una mentalidad de pobre. their mentality, even though they have a lot of money, their mind is still Entonces, poor. ¿De qué sirve tener dinero si What is the no lo point of puedes having disfrutar? money if you're not able to enjoy it? Pero está el otro extremo, But there's another extreme. que hay gente que no tiene nada There's some people that don't have y anything, quiere enseñar que tiene algo. and they want to show that they have Es decir, something. no tienes nada, You don't have anything, pero das la vida por una marca. but you give your life for a Pero no brand, tienes nada. but you don't have Pero te anything. pones una marca But you put on a brand porque eso te hace sentir a ti bien, because that makes you feel good, porque tienes una marca costosa because you have a brand that is expensive, y tú crees que eres alguien. and you think you're someone. Entonces, mira, eso sigue siendo, a eso nos entrenaron. For that, we're trained. Y el apóstol dice, esa no es la forma de vida del reino. And the apostle said, that's not the way of the kingdom. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. We are not by sight, we're by faith. Y cuando usted empieza a caminar por fe, And when you start walking by faith, muchísimas cosas pierden valor. many things will start losing their value. Y muchísimas cosas cambian en su dirección. Many things will change in direction. Tu vida cambia cuando empiezas a vivir por fe. Your life changes when you start living by faith. Tu vida cambia cuando tú empiezas a experimentar qué es lo que Dios quiere. Your life changes when you start to experiment what God wants. De hecho, el apóstol dice, el que tiene, hágase como que no tiene nada. Even the apostle said, the one who has, pretend like you don't have. Y el que no tiene, hágase como que tiene. And the one who has, En- pretend you don't. En buena dirección. In a good direction. Entonces, cuando usted entiende los principios del reino, And when you understand the principles of the kingdom, el apóstol lo que está diciendo, the apostle, what he's no saying, sigas la corriente de lo que hace todo el mundo. don't follow the current of what Y everyone else does. me acuerdo del pasaje donde el apóstol Pedro When Apostle Peter, está en medio de la tormenta he's in the middle of the storm, y ve a Jesús caminando. and he sees Jesus walking. Habían 11 personas más con él, There was 11 more people with him, pero él le preguntó a Jesús, but he's the one that asked Jesus, si eres tú, Señor, di que yo vaya. if it's you, Lord, ask that I come. Y Jesús le dijo, yo soy, ven. Jesus said, I am, come. So, cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, When you start changing your way of thinking, déjeme decirlo de esta forma, tú comienzas a pensar let me say it this way, you start thinking fuera de la barca. outside of the boats. Piensa, la gente que camina por fe, The people who walk by faith camina fuera de la barca. walk outside of the boat. Se sale de la barca They come out of the boats porque piensa diferente. because they think differently. Pues si no,
El que no piensa diferente hace como los 11. The one who doesn't think differently is like the 11. ¿Quién sabe qué dirían los 11? I don't know what the 11 said. Pero Pedro dijo, yo But pienso, Peter said, fuera de la barca. I think outside the boat. Yo quiero pensar yo quiero caminar como camina Jesús. I want to think like how Y Jesus cuando thinks. el simple hecho de pensar y caminar como camina Jesús ya es un gran logro. The simple way, just thinking and walking how Jesus El did, solo pensarlo y desearlo es un gran logro. is a great success. Entonces todos estaban allí. Pedro dijo, Señor, si eres Everyone tú, was di there. que yo vaya. But Peter's the one that said, Jesus, if it's you, Imagínese tell me to una come. noche llena de tormenta. Imagine yourself a night full of En storms. el mar, las noches tormentosas. In the sea, the stormy nights, Posiblemente usted no ve su mano a esta distancia. possibly you won't see your hand at this distance. A esta distancia usted no At ve su this mano. distance, you probably won't see your Sumamente hand. oscuro. It's very dark. Y las olas. And the waves, Y esto no son olitas así como que. they're not no, little Esas waves. son olas que arropan la barca. They're waves that cover the boats. Y entonces las olas, el viento. With the waves and the wind. Y entonces vemos a un tipo caminando por And we allá. see a man that's Oye, walking imagínese at a el susto, distance. ¿no? You can imagine how Oh afraid my they were. God. Dijo, pero Pedro dijo, Señor, Jesús le dijo, no teman, soy yo. But Jesus said, don't be afraid, it's me. Pero yo me imagino a Pedro But I could imagine Peter pensando salirse thinking of coming out de esa barca of that boat en medio de esa tormenta. in the middle of the storm. God. Es que yo les decía al primer servicio, hasta me da vértigo. I told the first service, Oh I'm nauseous. Pero cuando tú actúas por fe But when you act by faith y te mueves por la palabra que el Señor te ha dado and you move by the word that God has y te given you, mueves creyendo lo que la palabra de Dios dice, and you move because you believe the word of God, posiblemente tengas miedo. possibly you'll be afraid. Posiblemente tú te encuentres en una situación difícil para cambiar tu forma de pensar. Possibly you'll find a difficult problem to Pero change si your no mind. piensas fuera de la caja, But if you don't think outside of the box, tú nunca vas a caminar en fe. you're never going to walk by Entonces faith. Pedro agarró y dijo, So pensó Peter fuera de la thought caja outside of the box, y se tiró a caminar fuera de la and caja. he started walking outside. Podrían pasar dos cosas. Two things could have happened. Una, hundirse. One, he would have sank. Otra, caminar. The other one, he would have walked. Todos los demás dijeron, se va a hundir porque no es lógico. Everyone else said he's going to drown because it's not logical. Porque las cosas de Dios, Because the things of God, muchas cosas de Dios, many things of God, van completamente en contra de la lógica. are against logic many Es decir, times. es ilógico que tú dando tengas más. It's illogic that by giving more, by giving, you receive more. Es ilógico que cuando tú diezmas y ofrendas, de hecho hasta la palabra diezmo es que resta. It's illogical that if you tithe and offer, you would get more because tithe means to subtract. Pero las cosas de fe no son lógicas. But the things of faith are not logical. Las cosas de fe The things of faith son sobrenaturales. are supernatural. Lo normal es que si tú te tiras a caminar The sobre el agua, normal is if you walk on water, te vas a hundir. you're going to drown. Lo normal es, la mente regular te dice, Your los normal sentidos te mind, dicen your senses tell you que hay cosas que no van a suceder. there's things that are not going to happen. Pero la fe te ayuda a pensar fuera de la caja, But faith makes you think outside of basada the en la box, palabra de Dios para tu vida. based on the word of God for your Es life. decir, mire, hay vidas que realmente su indicativo es fracaso. There's some lives where you know that they are made for failure. Y culturalmente nosotros hemos sido diseñados para el fracaso. And culturally, we were made to fail. No por Dios, Not by God, sino el sistema nos creó but the system made us para no hacer cosas extraordinarias. to not be able to do anything that is Pero cuando supernatural. usted empieza a pensar fuera del bote But when you start thinking outside of the y boat, usted empieza a pensar por la palabra que Jesús dijo, and you start thinking by the word that entonces Jesus usted gave, se sale del bote then you come outside of the boat. y usted empieza a caminar por fe y no And you por start vista. walking by faith and not by sight. Y una de las cosas que no nos ayuda a caminar y hacer las cosas de Dios y And para Dios one of the things that doesn't help us to do things for God es miedo. is fear. Lo primero que el Señor le dijo a Pedro, The first thing that Jesus No- told Peter, no temas. don't fear. Y a veces usted piensa que el miedo es que tiene pavor. No, no. Sometimes you think fear is like to shake. Hay, Or hay miedos tan sutiles there's fears that are so subtle, que usted no se da cuenta que usted tiene miedo. you don't even know that you're afraid. Y mire, con todo respeto a los que se With sientan all atrás, respect, pero incluso a veces tenemos miedo de sentarnos adelante. sometimes we're afraid to sit up front. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no quiero que me vean.
I don't want them to see o me. me siento incómodo. Es Or I decir, feel hay uncomfortable. cualquier cantidad de cosas que no nos permiten nosotros. Queremos There's pasar some things desapercibido en la iglesia. We don't want people to see us at church. Yo se lo digo, no por los que están atrás. Not for anyone Se sitting lo in the digo back. porque usted sabe qué hacía yo cuando yo llegaba a la iglesia. What I used to do when I used to come to church, Yo me sentaba de último. I would sit all the way at the end, Entonces se me sentaba, escuchaba la and I would predicación, hear the word, la oración final. Cuando the cerraban last los ojos, prayer, and when they would close their eyes, ya yo estaba afuera. I was already outside. Y yo, ¿sabes qué? Yo llegaba y la cosa es que yo era antigente. I was antisocial. Entonces yo no quería saludar a la gente. I didn't want to say hello to the people. Yo no vine aquí a saludar gente. I didn't come here to say hi to Yo people. vine fue a escuchar la palabra. I came here to hear the word. Escucho la palabra y me voy. I hear the word and I leave. Y tenía la mente así como un poco My mind cuadradita. was square. Pienso que por lo militar. Maybe because I was So, military. yo llegaba, escuchaba I y me would iba. come here and leave. Y así hacía en las reuniones de jóvenes. And that's what I used to do at the Pero lo youth que group. descubrí era But what I understood was que yo no quería que descubrieran mi personalidad. I didn't want people to discover my personality. Era un miedo escondido. It was a fear that was hidden. ¿Sabes qué hicieron los jóvenes? You know what the youth did? Me pillaron They started looking for me. y se pararon afuera de la puerta. And then they would stand Pero outside the cuando door. este salga lo atrapamos. When he leaves, we'll trap him. Después que me atraparon allá afuera, When they trapped me outside, entonces yo llegaba y me sentaba de primero aquí. and then I would come and then Y sit así at the front. hubieron cambios en mi vida. There was changes in my life. Y cosas van cambiando con respecto a mi conducta como esposo Things started changing in my life and y a in mi my conducta conduct como miembro de una congregación. as a husband or as a member of the Y church. mira, hay gente que tiene un concepto totalmente equivocado de la oración. There's some people that have a bad concept of prayer. Y nada más decir oración, así que You say prayer and then they start yawning. sí, pero cuando cambia el concepto, But when you change that concept, cuando entiende que tiene un concepto equivocado de la oración, when you understand that your concept is wrong on del prayer servicio. or of service, Vamos, salió un zapato nuevo, le voy a hacer el comercial. a new shoe came out, I'm going to make a commercial. El zapato dice, es mejor The shoe, it says it's better to serve, it's better to reign in hell than to serve in heaven. sí, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Imagínense la Can you mentalidad imagine the mentality contra el servicio. against service? Y Jesús dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Jesus said, I've come to serve and not to be served. Si el Rey del cielo, If the King of el heaven, Señor de señores, if the Lord of lords vino para servir, came to serve, vino para ser discípulos, came to make disciples, ¿qué piensa usted que nosotros deberíamos estar en lo que deberíamos estar trabajando? what do you think we should be doing? Es decir, usted debería saber que su semana You should understand that your week necesita invertir un día para Dios. you need to invest one day Y for God. necesita invertir un día para servirle a Dios. And you need to make one day to serve the Lord. No es opcional. It's not optional. Es parte de mi vida porque It's estoy part of cambiando my mi life mentalidad. because I'm changing my way of thinking. Cuando no lo hago, When I don't do es it, porque yo no he cambiado mi manera de pensar en esa área. it's because I haven't changed my way of thinking in that area. Y no voy a descubrir lo que es bueno, And I'm not going to discover ni what lo is good, agradable delante de Dios. nor what is lo acceptable before the perfecto. Lord, nor what is perfect. Sálgase de la barca. Let's come out of the boats. Póngase en pie, por favor. Let's stand up, Para please, salirnos de la barca. to come out outside of the boat. Cuando nosotros, yo me imagino que Pedro cuando empezó a I can caminar, imagine when Peter started walking, como les dije al principio, dos cosas podían pasar. two things could have happened. Que se hundiera, He would have drowned. pero a Pedro dijo, bueno, la lógica me dice que me voy a hundir. The logic says I'm going to drown. Pero la palabra de Jesús me dice que voy a But caminar. the word of Jesus says I'm going to walk. ¿A qué voy a obedecer? What am I going to obey? Yo voy a obedecer I'm going to obey. cuando yo me muevo en fe, When I move by faith, yo voy a caminar sobre el agua. I'm going to walk Me on water. voy a salir del bote. I'm going to come out of the boat. Voy a cambiar la forma de pensar. I'm going to change my way of Voy a thinking. pensar como Jesús está pensando. I'm going to think like Jesus is thinking. Le voy a decir lo que no le dije al otro servicio. I'm going to tell you something I didn't tell the other service. ¿Qué estaba pensando Jesús cuando caminó sobre el agua? What was Jesus thinking when he walked on water? Esa pregunta no se la tengo, esa respuesta no se la tengo. I don't have the answer to that. Pero yo pienso que Jesús estaba But I think convencido that he was convinced de que él dominaba that he dominated el elemento del agua. water. Y dijo, ¿sabes qué? No sé, esa es una de mis teorías. It's one of my theories. O fue el Espíritu Santo que le dijo, camina sobre el agua. Or maybe it was the Holy Spirit that said, walk on water.
¿Sabe? Hay dos cosas allí. Una, There's two porque, things there. One, porque Jesús tenía que rebasar las expectativas que llenó Moisés. Jesus had to go to another level than Moses did. Entonces, Moisés abrió el mar Moses opened the sea y caminó por tierra seca. and he walked through dry land. Tremendo milagro. That was an amazing miracle. Pero Jesús no necesitaba But Jesus didn't need abrir el mar to open the sea porque no tenía un pueblo tras de él. because he didn't have people behind him. Entonces dijo, yo voy a también a dominar el agua, But he said, I'm also going to dominate pero la voy a water, dominar de otra forma. but another way. Y Jesús camina sobre el agua. And Jesus walks on Y water. lo que Jesús nos dice, And what Jesus tells dice, us si él caminó sobre el agua, is if he walked on es water, porque la ley que gobierna el agua because the law that governs water no gobierna a Jesús. doesn't govern La ley que Jesus. gobierna nuestros cuerpos The law that governs our y bodies la salud de nuestros cuerpos, and the health of our bodies, esa ley no gobierna a Jesús. that law doesn't govern Y Jesus. la ley que gobierna las finanzas, The law that governs finances, esa ley no gobierna a Jesús. that law doesn't govern Jesus. La ley que gobierna tantas cosas The law that governs so many things no es la ley que gobierna a Jesús. isn't the law that governs Y a Jesus. nosotros nos toca definir We have to define y cambiar la forma de pensar and change our way of thinking. y decir, me voy a mover por lo que gobierna, por lo que dice la gente Am I going to move by what people say o por lo que dice mi propio or pensamiento, even my own thoughts? o voy a adoptar los pensamientos de Dios Or am I going to adopt the thoughts of God y caminar sobre el agua. and walk on water? Yo creo que en este momento nosotros deberíamos orar I think we should pray y hablar con el Señor. and talk to the Lord. Yo creo que